Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a volar la cabeza, una historia que ha dado mucho de qué hablar y que, como siempre, vamos a desentrañar con todo el detalle y la pasión que se merece. Prepárense porque vamos a hablar de *Andercel, Kerem Bürsin, y una verdad que ha salido a la luz, una verdad que, según este intrigante título, podría implicar que Ande dejó su sueño por Kerem, sí, así como lo escuchan. Este título nos lanza directamente a un torbellino de especulaciones y rumores que han circulado por años en el mundo del espectáculo turco, y hoy vamos a sumergirnos en ellos. ¿Es cierto que una de las actrices más queridas de Turquía puso en pausa o incluso abandonó sus aspiraciones personales por una relación? ¿Quién es Kerem Bürsin en esta ecuación y cuál es su papel? ¿Y qué significa exactamente su sueño? Son muchas preguntas, lo sé, pero no se preocupen, porque en este vídeo vamos a intentar responderlas todas, basándonos en lo que se ha dicho, lo que se ha especulado y, sobre todo, analizando la trayectoria de estos dos íconos de la actuación. Antes de empezar, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, los dramas turcos, los secretos de sus celebridades favoritas y, por supuesto, las historias que nos hacen suspirar y especular, les recomiendo encarecidamente que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, y nos ayudarán un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, prepárense para un viaje lleno de intriga y revelaciones. Vamos a empezar desgranando este título tan llamativo: Andercel dejó su sueño por Kerem. La verdad al descubierto. Lo primero que salta a la vista es la fuerza de la afirmación: dejó su sueño. Esto nos lleva a pensar en metas, aspiraciones, proyectos de vida que supuestamente Andercel habría postergado o incluso abandonado. Pero, ¿cuál era ese sueño? ¿Y cómo encaja Kerem Bürsin en todo esto? Para entender la magnitud de esta posible renuncia, debemos recordar quién es Andercel. Es una actriz turca de renombre internacional, conocida por su belleza deslumbrante y su talento actoral. Ha protagonizado numerosas series de televisión exitosas que la han catapultado a la fama mundial, como Güneşler, Aşk Laftan Anlamaz y más recientemente Sen Kalkam, donde compartió pantalla y, como veremos, una intensa química con Kerem Bürsin. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin. Él es otro actor turco muy popular, también conocido por su carisma y sus interpretaciones. La química entre Ande y Kerem en Sen Kalkam fue tan palpable, tan real, que trascendió la pantalla. Los fans enloquecieron, pidiendo a gritos que la relación que veían en la ficción se hiciera realidad en la vida. Y para sorpresa de muchos y alegría de otros tantos, así fue. Andercel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y queridas de Turquía. Aquí es donde entra la parte jugosa de la noticia. La especulación giraba en torno a si esta relación con Kerem Bürsin pudo haber afectado o incluso detenido el progreso de Ande en otros aspectos de su vida profesional o personal. ¿Se refería su sueño a una posible carrera internacional? ¿A proyectos artísticos que requerían dedicación absoluta y quizás exclusividad? ¿O quizás a un deseo de formar una familia, de enfocarse en sí misma de una manera diferente? Las teorías son muchas. Una de las más persistentes sugiere que Ande, en medio de su ascenso profesional y con oportunidades que se abrían ante ella, especialmente en el mercado internacional, pudo haber tomado la decisión de priorizar su relación con Kerem. Esto implicaría, según esta versión, que algunos de esos proyectos más ambiciosos, que quizás requerirían vivir en el extranjero o tener una agenda muy apretada y poco flexible, fueron pospuestos o incluso cancelados para poder mantener su relación. Pensemos en el momento. Sen Kalkam fue un éxito masivo y, naturalmente, después de un proyecto tan exitoso y de la consolidación de su relación con Kerem, las miradas se volvieron hacia qué harían a continuación. La expectativa de verlos juntos nuevamente en pantalla o en nuevos proyectos individuales era altísima. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre siguen el camino que uno espera. Muchos argumentan que la presión mediática de ser una pareja tan popular también pudo haber jugado un papel importante. Cuando tu vida personal se convierte en el foco de atención de millones de personas, es difícil mantener un equilibrio. Cada movimiento, cada aparición, cada comentario se analiza al milímetro. Esto puede ser agotador y, en ocasiones, puede influir en las decisiones profesionales.
Otra perspectiva es que el sueño podría referirse a una etapa de desarrollo personal que Anne estaba experimentando. Quizás ella sentía la necesidad de un tiempo para sí misma, de explorar otros intereses, de madurar como artista y como persona. Y en ese contexto, la relación con Kerem pudo haber sido un pilar de apoyo, o tal vez una distracción, dependiendo de cómo se mire. Lo interesante de este título es la promesa de la verdad al descubierto. Esto nos hace pensar que hay una revelación, algo que hasta ahora se mantenía en secreto o se interpretaba erróneamente. ¿Significa que alguien cercano a la pareja ha hablado? ¿O que Anne o Kerem mismos han hecho alguna declaración que aclara la situación? La búsqueda de esta verdad es lo que mantiene viva la especulación y el interés de los fans. Analicemos los momentos clave de su relación pública. Desde que confirmaron su noviazgo, Anne y Kerem se mostraron como una pareja sólida y enamorada. Compartían momentos de su vida cotidiana en redes sociales, viajaban juntos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Esta imagen de felicidad y complicidad alimentó aún más la idea de que su relación era algo muy especial y significativo. Sin embargo, como sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo efímeras y están sujetas a cambios. Y efectivamente el tiempo pasó y la noticia de su ruptura llegó, para decepción de muchos de sus seguidores. Este final, tal vez, reavivó las viejas especulaciones sobre el porqué de su unión y si realmente tuvo un impacto en sus carreras. Si Anne dejó su sueño por Kerem, ¿qué sueño era ese? Podríamos pensar en una oportunidad laboral muy importante fuera de Turquía. Quizás una propuesta para trabajar en Hollywood, algo que ha sido un anhelo para muchos actores turcos que buscan proyección internacional. Si esto fuera cierto, y ella decidió quedarse en Turquía o reducir su exposición internacional para priorizar la relación, entonces el título tendría una base sólida. O tal vez el sueño era más personal, algo relacionado con su crecimiento individual, con la búsqueda de una identidad artística más allá de los roles que le han dado fama. En este sentido, la relación podría haber sido un refugio, un lugar donde encontrar estabilidad y amor, pero que al mismo tiempo pudo haberla alejado de ciertas búsquedas personales. La frase "la verdad al descubierto" sugiere que hay un punto de inflexión, un momento en el que se revela lo que realmente ocurrió. ¿Podría ser que su ruptura fue precisamente la que permitió a Anne retomar ese sueño que supuestamente había dejado? Es una posibilidad que deberíamos considerar. A veces las separaciones, por dolorosas que sean, pueden abrir nuevas puertas y liberar a las personas para perseguir aquello que realmente desean. Hemos visto que después de su ruptura Anne ha seguido con su carrera de manera impecable, protagonizando nuevos proyectos y manteniendo su estatus de estrella. Esto nos lleva a cuestionar la veracidad de la afirmación del título. Si realmente hubiera dejado su sueño, ¿sería capaz de recuperarlo y seguir brillando con tanta fuerza? La respuesta parece ser un rotundo sí. Pero no podemos descartar la influencia que una relación, especialmente una tan pública y apasionada, puede tener en la vida de una persona. Es innegable que Kerem Bürsin ocupó un lugar importante en la vida de Hande Erçel, y es natural que esto haya tenido alguna repercusión en su día a día, en sus decisiones, y sí, quizás en la forma en que abordaba sus metas. Quizás la verdad no es tan drástica como dejar un sueño para siempre, sino más bien una etapa de reajuste, de equilibrio entre la vida personal y profesional. Una fase en la que se priorizó una cosa sobre otra por un tiempo, pero sin renunciar definitivamente a las aspiraciones. Y aquí es donde entramos en el terreno de la interpretación. Los medios de comunicación, los fans, todos tienden a crear narrativas. Y la narrativa de Hande dejando su sueño por amor es, sin duda, una historia muy romántica y dramática que vende. Pero, ¿es la realidad? Es importante recordar que tanto Hande como Kerem son profesionales de la actuación, y como tales, toman decisiones calculadas sobre sus carreras. Es probable que cualquier decisión que hayan tomado en relación a su vida personal y profesional haya sido cuidadosamente sopesada. Consideremos también el poder de las redes sociales y la cultura de la especulación que las rodea. Los rumores se propagan como la pólvora, y a menudo se basan en detalles mínimos o en interpretaciones subjetivas. La verdad al descubierto podría ser simplemente una interpretación más sensacionalista de eventos que en realidad fueron mucho más complejos y personales. Además, la idea de dejar un sueño puede ser un tanto subjetiva. Lo que para unos es un sueño inalcanzable, para otros puede ser una meta más en el camino.
Andercel siempre ha mostrado una gran ambición y un deseo de superación. Es difícil imaginar que una relación, por muy importante que sea, la haya hecho renunciar a su esencia o a sus aspiraciones fundamentales. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? El título es una provocación, una llamada de atención que sin duda ha cumplido su propósito. Nos ha invitado a reflexionar sobre la vida de estas dos estrellas, sobre las presiones del mundo del espectáculo y sobre la complejidad de las relaciones humanas. Si bien es plausible que la relación con Kerem Bürsin haya influido en las decisiones de Andercel durante ese periodo, la idea de que dejó su sueño podría ser una exageración. Lo más probable es que haya habido un periodo de equilibrio, de prioridades cambiantes, algo muy normal en la vida de cualquier persona, y más aún cuando se está en el ojo del huracán mediático. La verdad al descubierto quizás no sea una revelación explosiva, sino más bien una comprensión más profunda de que las vidas de los famosos, aunque parezcan perfectas, están llenas de decisiones difíciles, de sacrificios y de momentos de equilibrio. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este apasionante recorrido por la vida y las posibles decisiones de Andercel y Kerem Bürsin. Hemos explorado el intrigante título y las múltiples interpretaciones que se desprenden de él. Hemos recordado su historia juntos, su química en pantalla y cómo esta conexión trascendió la ficción para convertirse en una de las parejas más comentadas de Turquía. En resumen, el título Andercel dejó su sueño por Kerem. La verdad al descubierto nos ha llevado a especular sobre si Ande pospuso o renunció a alguna aspiración importante, ya sea profesional o personal, debido a su relación con Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibilidades, considerando su exitosa carrera, las oportunidades internacionales y la intensa presión mediática. Si bien es innegable que la relación tuvo un impacto en sus vidas, la idea de que dejó su sueño podría ser una interpretación extrema. Lo más probable es que haya sido un periodo de reajuste y priorización, algo muy humano y común, especialmente en el contexto de una relación tan pública. La verdad al descubierto quizás radique en entender que la vida de las celebridades, aunque glamorosa, implica decisiones complejas y un constante equilibrio entre lo personal y lo profesional. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Su interés y su compañía significan muchísimo para mí, para todo nuestro equipo. Espero que hayan encontrado esta exploración intrigante e informativa. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Ande realmente dejó su sueño por Kerem? ¿O consideran que es una simplificación de una historia más compleja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren que sigamos desenterrando las historias más jugosas del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Esto nos ayuda enormemente a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo enorme para todos.